Buenos días, ¿cómo están? Saben, en la vida hay cosas que no son tan difíciles, pero al momento de escribir nos damos cuenta que es nada fácil. Es el caso de los números. Hoy vamos a ver los números, les nombres en francés. Y después vamos a hacer varios ejercicios prácticos para asimilar bien las nociones que voy a enseñarles. ¿Está bien? Y primero vamos a empezar para revisar los números y más por la pronunciación. Y por eso que podrían mirar bien también mis labios para averiguar cómo pronuncio esos números. Empezamos ahora. Ok, todos juntos, por favor. 1, 2. Y la E y la U es el sonido E. 3. La O y la I hacen UA, es por eso que es 3. 4, 5, ¿se acuerdan? La I y la N hacen 1. 5, 6, 7, y la P de 7 no se pronuncia. 8, la U y la I hacen 8. 8, 9, de nuevo la E y la U hacen E. 9, 10. Bien. Y así como se dieron cuenta, por la pronunciación de 6 y 10 es la X, pero en este caso la X se pronuncia tal como una S. 6, 10. Pero cuando el número 9 es una F, pero enfrente de dos palabras, por ejemplo, heure o an. Heure, horas, an, años. En este caso, la F se pronuncia como una V, la V de vaca. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. 9 heures, no, 9 heures. 9 ans, no, 9 ans. Repito. 9 heures, 9 ans. ¿Está bien? Y ahora también por los números 6, 8, 10. La última letra, la X, la T y la otra X no se pronuncian. No se pronuncian cuando es enfrente de una consona. Es decir, por ejemplo, 8 jours, no, decimos 8 jours. Ça fait 8 jours. El otro, 6 livres, no, 6 livres. Il y a 6 livres, 6 libros. 10 personnes. Ah non, il y a 10 personnes. ¿Está bien? Pardon. Y con los otros números ahora. A continuación, la suite. 11, 12, 13. La E y la I hacen E. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Que la I y la N hacen E y la G no se pronuncia. Tampoco la T en este caso. 20. Vamos a ver un poco más de eso. Por ejemplo, los números 11 a 16, 11 a 6. Se daron cuenta que hay una Z. En francés, la Z se pronuncia como l'abeille, una abeille, una abeja. 11, que hace la abeja, saben, hace. Por eso yo digo eso. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso es para la pronunciación. Ahora vamos a ver las decenas, como 20, 30, 40, 50. 20 es 20, 30, 30, 30, y que es la E y la N que hacen el sonido AN.
pero por los demás van a escuchar bien, por el sonido en será la A y la N. 40, 50, 60. Y aquí encontramos la U y la I todavía que hacen wa, 60. Y otra vez la X se pronuncia como una S, 60. 70, 70, que hacen como 60 más el 10. 80, 420. Así se dice en francés 80. 90, que es como 80 más el 10, más 80, 90, 100. Y en el número 100 la T no se pronuncia, va a servir al momento de hacer el vínculo con otras palabras después. Bien, yo sé que avanzamos rápido, pero después vamos a hacer unos ejemplos. Ahora voy a hablar del número 20 y 100, que tiene una particularidad. Ok, por ejemplo, en el número 80, ven, 420, se necesita una S. También cuando decimos 300, se necesita una S. Porque cuando hay nada que sigue, se termina así. El número, no digo como 320, 340, se termina así, 300 nada más, 80 nada más, se terminan con la S. Es como si decimos que se multiplica el número por otro número que está enfrente. Por eso digo eso aquí, 4 por 20, 3 por 100. Pero es el contrario. En otro caso, cuando hay un número que sigue eso, no se necesitan una S, el número 20 y 100. Ejemplo, si digo 83, 83, ven que al número 20, no se necesita una S. De igual manera, cuando digo 260, 260, 200, no se necesita una S a 100. ¿Por qué? Es porque hay otro número que sigue. No es la terminación del número. Eso es la regla. Después viene la serie de todos los 1, como 21, 31, 41. En francés se dice I es E, como saben, ya saben. Vamos a ver, 21, 31, como 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Como ven, 71, porque es como 60 más 11. Y 91 es como 80, el 80 más 11. Y como se dieron cuenta, si se acuerdan, al momento de escribir a veces se necesita un guión entre los números y a veces no. ¿Cuál es la regla? Aquí está. Se llama en francés le tiret, el guión, le tiret. Aquí, por ejemplo, aquí teníamos el 21, 21, pero a partir de allá, 22 jusqu'à 29, se necesita el guión. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Siempre il faut mettre le tiret. Y será así por todos los números que son más bajos que 100. Por debajo de 100, de 1 hasta de 2, o digo 21 hasta 99. Aquí está la regla. Jusqu'à 100, hasta 100. Se necesita el guión. Aquí damos unos ejemplos, que parece bien simple, pero van a ver la utilización.
27, 27. Aquí está bien, 27. 27, c'est plus bas que 100. On met un tiret. 44, 44. De igual manera, más bajo que 100, el guión. 77, 77. Tres partes, 77. Ven, en cada una de las tres está el guión, perdón. 135, 135. 135. Pero 135, miren, 135, 135 es más alto que 100. Por eso no voy a poner un guión después de 100. Pero después continuamos. 35, 35 más bajo que 100 se necesita el guión. Así está. Después el otro ejemplo, 1251, 1251. 1000 es más alto que 100, 200 más alto que 100, pero a partir de aquí, 51. Aquí no hay guión porque es 51. En este caso hay ningún guión. 1251. Y ahora, como dicen, es complicado porque cuando vamos de 100 hasta 79, se cambia, como si continuamos de 60 a 69, está bien. Pero al momento de ir a 70, continuamos la serie de los 60. A ver el ejemplo. Yo hablo de la serie de 60 a 79. 61, 62. 62 se necesita el guión porque es más bajo que 100, etc. Vamos a 69 y al momento de poner 70 se sigue la serie de los 60. 60 que es 60 y ponemos 10. Es como 60 más 10 igual 70. Por eso decimos 60. 70, 71, 61 y después 62, 62, pero en francés es así. Cuando dicen 72, aquí es 62. Y viene el último, 79, 79, 60 más 19. 79. Después viene la serie de los 80, de igual forma que por la serie de los 60. 80 hasta 99. Siempre se va así, de 80 hasta 89, ya se dice así. 80, 81, etc. 89. Pero a partir de aquí empiezan las matemáticas. Hay que hacer la adición. 80, 10. 80 más el 10. 91, y 82, etc. Y después, ven 97. 97. 97. 80 más el 17. 17. Y todo eso se necesita un guión, porque es más bajo que 100. Y el último, 99, 99. Otra vez, 80 más 19. Y el 1000. El 1000 es más fácil, así se escribe con 2L, 1000. Y lo que es fácil es que es invariable, no, c'est toujours invariable, siempre invariable. Es decir, que cuando escribimos la palabra 1000, jamás se necesita una S, a pesar de que son varios. Por ejemplo, si digo, il y a 100,000 lacs dans la province de Québec. ¿Sabían eso? Hay más de 100,000 lagos en la provincia de Québec.
pero así se escribe 100.000, pero no puse una S. Es invariable, 100.000, 100.000. Por el millón y millar, así se escribe, millón, millar. Ellos se acuerdan, es decir que hay que poner la S cuando es al plural. Por ejemplo, 5 millions. 5 millions se necesita una S y 8 millards, la S también. Aquí hay un ejemplo. Il y a 8 500 000 habitants au Québec. Il y a 8 500 000 au Québec, 500.000 habitants. Hay 8.500.000 habitantes en la provincia de Quebec. Así es que escribe 8.500.000. 8 millions, se necesita la S, 500.000. 100, no se necesita la S porque hay otro número después. Y 1000 es invariable. Yo sé, hace mucha información. Por eso que ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos. Aquí con la pizarra. Y primero vamos a ver cómo dicen, por ejemplo, tengo un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños. Voy a parar aquí porque son raros los que tienen 10 niños hoy en día. J'ai un enfant. Pero aquí debemos de hacer el vínculo cuando se habla así. Con la N de un y enfant. Porque enfant se empieza por una vocal que es la E. Decimos j'ai un enfant. J'ai un enfant. J'ai 2 enfants. No, hacemos la liaison. ¿Cómo se hace el vínculo con la X? ¿Se acuerdan? Se pronuncia como si fuera la S. J'ai 2 enfants. Y aquí no es enfant. No es como la S, sino la abeja. Así es la Z en francés. J'ai 2 enfants. J'ai 3 enfants. 3 enfants. 4. J'ai 4 enfants. Y aquí se utiliza la T de 4. 4 enfants. 4 enfants. No se puede pronunciar la E de 4. Bueno, es con enfant. Otra utilización. Por ejemplo, ¿cuándo naciste? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Yo nací en 1973. Supuestamente. 1963. Je suis né en 1973. 1000 invariable. 900, no se necesitan los guiones porque es por encima de 100. 100 no se necesita una S porque no se termina aquí, hay otros números. 63. Y aquí hay el guión porque 63, 73 es más bajo que 100. ¿Está bien? Segundo ejemplo, con las fechas. 1990. Je suis né en 1990. 1990. Guión, más bajo que 100. ¿Correcto? Ok. Y ahora vamos a ver unas frases con los números. Numéro 1. Le Christ est venu il y a 2000 ans. El Cristo ha venido hace 2000 años, ¿no? ¿Cómo se escribe 2000? $2000.
¿Se necesita la S a 1000? No. ¿Se acuerdan? 1000 es invariable. Número 2. Christophe Colomb, así se dice en francés, Christophe Colomb, ¿no? Decimos Christophe Colomb, a découvert l'Amérique en 1492. Descubrió el América en nombre de la reina de España en 1492. 1492, ¿cómo se escribe? Así. Un momento, así. Mille 400, no hay guiones, 92, guion, 92. Ok, numéro 3. Jacques Cartier a découvert le Canada en 1534. Jacques Cartier descubrió el Canada, el país, al nombre del rey de Francia en 1534. 1534. Mille 500, no hay guión, 34. 34 es más bajo que 100 si necesitara el guión. (1534). Otro ejemplo. Il y a 38 millions d'habitants au Canada. Hay 38 millones de habitantes en el país, Canadá. Il y a 38 millions. (38, 38). Más bajo que 100, vamos a poner el guión. Millón se necesitará la S al contrario de 1000, porque se necesita la S con millón y millar. Ok. 5. Ma grand-mère a 80 ans. Ma grand-mère, mi abuela, tiene 80 años. 80. ¿Cómo escribimos 80? (80 ans). Aquí se necesita la bonita S. ¿Por qué 80? Es porque aquí se termina. No digo 81, 82, 83. No hay otro número después. Se termina aquí. 80. Se necesita la S. Por eso hacemos el vínculo con la palabra en. 80 ans. 80 ans, ma grand-mère. Vamos con el otro ejemplo. Numéro 6. Mon cours dure 300 heures. Mi curso dura 300 horas. Mon cours dure, le verbe durer, 300. 300. Escribimos 3. En francés, 300. Y aquí les pregunto, ¿se necesita la S o no? 300. Ya no hay otro número después, se termina aquí, se necesita la S. 300. Con el vínculo. 300 heures. Numéro 7. Il y a 100 ans,
un momentito. Il y a 100 ans, les choses étaient différentes. Hace 300 años las cosas eran bien diferentes. 100 ans. Ça, se necesita la T, por eso hago así, el vínculo 100 ans. ¿Correcto? Ok. Ahora voy a aprovechar para hacer algo más. Perdón, ¿estas dos cheques? Ah, ok, no hay problema, vamos a hacer cheques juntos. Ok, aquí necesito unos cheques. Aquí justamente tengo dos. Vamos a hacerles juntos. El primero que necesita es un cheque al nombre de la guardería, de la gardería. Al número, aquí está la gardería, $124, 124. Aquí tengo que escribir 124. ¿Cómo voy a escribir eso? Así. Así será. 124. Aquí con el guión entre 20 y 4. 124. Y el otro cheque que quiere es para el campo de día astronauta. Le camp de jour astronaute. ¿Y cuánto cuesta? Para los niños, $371. 371. Voy a hacer el cheque. 371. Aquí está. 300. Y no se necesita la S a 100 porque continúa el número 71. ¿Está bien? Hacen muchas cosas, tendrán que revisar, practicarse y es nada fácil. Para mí tampoco a veces cuando estoy escribiendo, sí, ¿cuál es la regla? Hay que pensar un ratito. Y para terminar voy a aprovechar como se dice cuando dicen el primero, segundo, tercero. En francés es premier, aquí, premier. Premier se termina con la E y la R, por eso aquí ponemos la E y la R, premier. Y no tienen que decir premier, no, porque la E y la R hacen E. Premier. Y aquí es la E que se pronuncia E. Premier. ¿Ok? El otro, deuxième. Escribimos el número 2 y después agregamos yem con accent grave, accent grave, con la pequeña E. Troisième. Y así continuamos. 20e. Como se darán cuenta, solamente tienen que escribir los números 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, etc. y poniendo yem. 100yem. Y hay que hacer bien como se fue para que sea fluido. 100yem. 100yem, no 100yem, porque aquí se pronuncia la T. Bueno, aquí son los números. Como ven, parece fácil, pero el momento de escribir es otra cosa. Y ahora a practicarse. Muchas gracias por su buena atención y hasta pronto. Chao.